Bueno, hasta aquí nos ha traído Dios y hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Recordaba, bueno, y a modo de testimonio también, algo muy especial que está relacionado además con el tema que vamos a tratar hoy, que es acerca de la iglesia primitiva y su comunión. Y el Señor o el Espíritu Santo traía memoria a mí cuando yo llegué a esta iglesia. Y perdón, recuerdo que en ese tiempo uno llega con muchos temores y algo que me llamaba mucho la atención es que cuando yo llegué aquí, muchas personas se acercaban, me preguntaban, se interesaban, los veía interesados. Y algo que me pareció muy lindo es que a medida que me iba integrando y iba participando, siempre estaban como preocupados. Y durante mucho tiempo y durante muchas etapas en las que he estado aquí en esta iglesia, he podido ver y he podido sentir el amor de esta iglesia, el amor de esta casa. Y es algo que le agradezco mucho al Señor, porque es algo a lo que estamos llamados también. Y es algo que veo como la iglesia primitiva también vivía y experimentaba y demostraba amor los unos a los otros y compartían. Y es algo que yo agradezco al Señor y hoy bendigo esta casa, bendigo este ministerio y bendigo la vida de cada uno de ustedes porque el Señor ha sido bueno y ha sido fiel. Y eso es lo que espera de nosotros también. A propósito de que vamos a tratar acerca de cómo vivían los primeros cristianos y cómo era su comunión. ¿Te puedo, por favor? Y me tomé el atrevimiento de ponerle regalos del Espíritu Santo. Y no sé, me atreví a ponerle así porque pienso que finalmente todas estas cosas, para nosotros poderlas hacer, tiene que ser algo que provenga de Él. Porque nuestra humanidad para nosotros va a ser muy difícil. O sea, nuestra humanidad, en nuestro egoísmo, quizás va a ser muy complicado que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? O no sé si a algunos de ustedes les parece fácil. Pero yo pienso que a veces no es tan fácil, luchamos con nuestra humanidad. Y en un momento, como la iglesia, veía como la iglesia primitiva, ellos compartían sus posesiones, ellos se preocupaban los unos por los otros, y el Señor traía a memoria a mí ese tiempo tan bonito que yo he vivido y he experimentado aquí. Y bueno, según lo que nos narra Hechos 2:42, que, bueno, la siguiente, por favor. Según lo que nos narra Hechos 2:42 al 47, nos dice, y pongamos un poco de atención porque de aquí podemos quizás obtener algunas de las características que el Señor pudiera querer que nosotros tratemos o pongamos en práctica en nuestra vida y en nuestra iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego dice, la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y aquí yo notaba que habían algunos puntos importantes. ¿Te puedo pedir la próxima, porfa? Que nosotros quizás pudiéramos rescatar y poner en práctica. Bueno, y a modo de resumen, pues, de cierta manera, ellos no tenían ningún tipo de limitaciones en compartir sus posesiones, en ayudarse, en orar, en compartir, ¿verdad? Y te puedo pedir la siguiente, porfa, donde aparecen las características.
Y, por ejemplo, en el versículo 42, en donde ellos nos habla acerca de la devoción de la enseñanza de los apóstoles. Yo pienso que los creyentes estaban muy comprometidos en ese tiempo a aprender acerca de la enseñanza de los apóstoles. Y pienso que también, yo creo que ellos estaban emocionados porque además dirían, no, ¿de quiénes vamos a aprender? De aquellos que acaban de estar con Jesús, ¿no? Y que finalmente tenían como una devoción. Y es algo que quizás nosotros pudiéramos rescatar. ¿Cuál es nuestro interés, nuestra... como esa necesidad de querer aprender cada día más por la palabra de Dios, aprender y llenarnos de la palabra de Dios? Otra cosa importante que ellos hacían era la comunión y participación. Y es algo que se denota en todos los versículos desde el 42 al 46, y es que ellos, hablando nuevamente, compartían todas sus posesiones, oraban juntos, se preocupaban de las necesidades de los otros y finalmente lo hacían en amor y lo hacían llenos del Espíritu Santo, porque de otra manera es muy difícil que nosotros podamos hacerlo. Es decir, ellos eran generosos y estaban se desprendían de sus posesiones, no eran egoístas. Y algo que también me imaginaba era que, claro, yo creo que en ese tiempo ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo, estaban tan gozosos, tan alegres, que no les importaba. O sea, finalmente ellos disfrutaban era de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo. Otra característica importante que vemos aquí es el crecimiento y la expansión. Y yo creo que para nosotros poder crecer y expandirnos tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón que se entregue, que pueda ver la necesidad del otro, que pueda entender que nosotros podemos llevarle una palabra, y qué más que la palabra, y la palabra de salvación, ¿verdad? Qué más que una palabra que pueda cambiar y transformar la vida de una persona por completo. También pienso que parte de nuestro testimonio nos ayuda a poder que otros puedan ver nuestro cambio, puedan ver también cómo nosotros somos, y es algo que también tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que nos ayude a vivir en integridad y que los otros puedan ver cómo nosotros vivimos, y de esa manera ellos también se puedan acercar y ver, yo quiero de aquello que tú tienes, yo quiero de aquello que de esa forma en la que tú estás viviendo. Y algo muy importante también era la alabanza y la adoración. Y en el versículo 47 nos dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Yo creo que alabar al Señor no es solamente cantarle, no es solamente venir acá y de repente estar en un tiempo de adoración. Yo creo que hay muchas maneras en que nosotros podemos alabar a Dios, y una de las maneras en las que nosotros podemos alabar al Señor también puede ser en dándole agradecimiento todo el tiempo, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que podamos estar pasando. O sea, no es solamente darle gracias al Señor cuando estamos pasando tiempos buenos. Es importante y a veces también es muy difícil darle gracias al Señor cuando estamos pasando tiempos difíciles. Pero yo creo que en los tiempos difíciles es donde el Señor finalmente podemos experimentar aún mayor el amor de Dios para con nosotros. En esos tiempos difíciles en donde nosotros también podemos experimentar cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor provee para todas las cosas. Y por eso es importante también nosotros conocer y entender el carácter de Dios, para que entendamos que no solamente debemos ser agradecidos en los tiempos buenos, sino también en los tiempos difíciles. Esto probablemente, como les decía, en nuestra humanidad sería muy difícil lograrlo, muy, muy difícil. ¿Te puedo pedir la próxima, porfa? Pero hay algunas cosas que nosotros pudiéramos aplicar a nuestra vida.
en base a todo lo que nos habla, en toda esta narración que nos hacía Hechos, acerca de cómo vivía la iglesia primitiva y los primeros cristianos. Y una de las maneras de nosotros poder aplicarlo a nuestra vida es devoción a ser diligentes en buscar y recibir la enseñanza. ¿Y de qué manera nosotros lo podemos hacer? Viniendo a estos tiempos, viniendo a los ENFAS. También tenemos los recursos de la unidad educativa que son muy importantes, que son de mucha bendición, en la que nosotros también podemos aprender acerca de la palabra de Dios, leyendo la Biblia regularmente también. Otra manera de aplicarlo es orar juntos, alentarnos y apoyar a nuestros hermanos en la fe, y también la disponernos a compartir con aquellos que tienen necesidad. Es algo que nos cuesta despojarnos de nosotros mismos, ¿verdad? La próxima, porfa. En la alabanza y la adoración, la anterior. En la alabanza y adoración, gratitud y alabanza hacia Dios todo el tiempo, lo que mencionaba anteriormente, que no es solamente en los tiempos buenos. Podemos adorar a Dios a través de la música, de la oración, pero yo creo que una manera de adorar al Señor sería obedeciendo su palabra. Finalmente eso es lo que más le daría alabanza y adoración al Señor. Y de qué manera también nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, por el crecimiento y la expansión, teniendo un corazón dispuesto a llevar el mensaje de la salvación a otros. Y ser dispuestos a ser usados por Dios para que más personas puedan conocerle, para que más personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y también como reflexión, me gustaría que pudiéramos tomar estas preguntas. Son dos, quizás para que las piensen ahí en donde están. ¿Cómo podríamos nosotros fomentar una verdadera comunión y participación activa en la iglesia? No sé si a alguno se le ocurre alguna otra idea de cómo nosotros pudiéramos fomentar una verdadera comunión y participación activa. Es decir, animándonos los unos a los otros, ¿verdad? Porque a veces quizás vemos al hermano que está un poco débil en la fe, que está un poco decaído, y quizás a veces no nos interesamos. Y es algo que tomo para mí también. Y de qué podemos aprender de la iglesia primitiva en nuestro llamado a alcanzar a otros en el Evangelio. De qué manera nosotros podríamos poner en práctica todo aquello que nos habla la iglesia primitiva. Hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar y que podríamos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos enseñe y que nos revele de qué manera nosotros podemos servir al Señor y buscar la manera de que más personas sean añadidas a la iglesia. Así que ese mensaje les quería compartir, que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Perdón, los nervios. Ya, oremos, ¿les parece si oremos para cerrar este tiempo? Padre amado, queremos darte muchas gracias, Señor, porque finalmente, aún en medio de nuestra debilidad, Señor, podemos ir a tu presencia. Señor, podemos buscarte en distintos tiempos, Señor, y podemos ver cómo tu palabra nos renueva, cómo tu Espíritu Santo toma nuestras vidas, cómo eres tú guiándonos. Señor, gracias porque eres tú quien nos bendice, al tener un tiempo en el cual nosotros podemos reunirnos, en el cual nosotros tenemos esta oportunidad de congregarnos, Señor, y es de tremenda bendición para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, compartir nuestras cargas, Señor, los unos a los otros. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, que este tiempo sea realmente de poder atesorar aquello que tú nos has querido hablar en esta noche. Que nuestro corazón sea un corazón dispuesto, Espíritu Santo, a ver la necesidad del otro, Señor, a poder buscar la manera de compartirle a otros el mensaje, Señor.
Si hay tanta necesidad y quizás a veces nosotros cerramos nuestro corazón, Señor, perdónanos. Señor, toma cada una de nuestras vidas, toma aquellos, Señor, que quizás se han debilitado en la fe, tómalos, Espíritu Santo, por favor. Y que seas tú trayéndolos, Señor, que seas tú trayéndolos con lazos de amor. Toma cada una de sus vidas, de sus necesidades, Señor, a veces por tantos afanes. Señor, a veces solamente miramos nuestras cargas, perdónanos. Ayúdanos a ser conscientes, Espíritu Santo, y a poder experimentar y vivir, Señor, como lo hacía la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Espíritu Santo, solamente con tu ayuda podemos lograrlo. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y siempre, y hasta aquí nos has traído y nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Queremos quedar en tu presencia. Toma el resto del tiempo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.